Tailandia es el país de la tranquilidad, la sonrisa, la amabilidad, los sabores y el brillo de las túnicas azafrán entre los modernos rascacielos. Un país hospitalario, célebre por la belleza de sus paisajes, su cultura y su espiritualidad, que fascina al viajero con sus múltiples caras. Los vestigios del antiguo reino de Siam nos deslumbran con su riqueza infinita. Prepárese para un viaje lleno de colorido y suave como la seda. Sabores de Tailandia, la flor de Asia. Bangkok, la capital del reino de Tailandia, goza de un crecimiento económico espectacular. Con casi 8 millones de habitantes, la ciudad muestra múltiples facetas, marcadas por su larga historia. El distrito financiero de Silom y la plaza de Siam han alcanzado dimensiones colosales. Las sofisticadas estructuras arquitectónicas de sus centros comerciales rivalizan entre sí por alcanzar el mayor tamaño. Este impulso modernizador no ha cambiado la forma de vida de los tailandeses, que siguen parándose a comer en los puestos callejeros, ni el incesante ir y venir de los mototaxis, conocidos aquí como tuk-tuk. El templo de Wat Po, en el centro de la ciudad, posee la mayor colección de budas de toda Tailandia y fue uno de los primeros lugares destinados a la educación pública. Esta colección de estupas rinde homenaje a los 3 primeros reyes Chakri. El templo posee además otras 91 estupas de menor tamaño. También cuenta con una biblioteca donde se conserva un antiguo Tripitaka, que reúne las escrituras sagradas del budismo. El Buda reclinado, de 46 metros de largo y 15 de altura, fue modelado en yeso sobre una estructura de ladrillo y recubierto con pan de oro. Los ojos y los pies están decorados con incrustaciones de nácar, que detallan 108 rasgos de este benévolo Buda. En el centro de Bangkok, un lugar parece haberse salvado del crecimiento desenfrenado. Cuando el aire no es demasiado húmedo, el parque Lumpini se llena de siluetas que se mueven con flexibilidad. Los más jóvenes practican ejercicios de Kung Fu, el arte marcial chino. También se organizan grupos de Tai Chi, a menudo traducido como boxeo de sombras, ya que sus practicantes parecen luchar contra una sombra. Este arte marcial desarrolla cualidades como el equilibrio, la calma y la concentración. En el templo de Wat Phra Kew, junto a la antigua residencia real, está el Buda Esmeralda. En esta maravilla arquitectónica, las estupas, los tejados de tejas naranjas y verdes, las columnas con incrustaciones de mosaicos, las estatuas de mármol, las paredes interiores magníficamente decoradas, todo rezuma un aire intensamente sacro. El templo es lugar de peregrinación desde 1782, año en que Bangkok se convirtió en la capital de Tailandia. El edificio que alberga los Budas, lujosamente decorado, está custodiado por 2 gigantes mitológicos. Todas las esculturas son excepcionales. Solo los budistas tienen acceso al lugar donde se encuentra el Buda Esmeralda. Su tamaño no excede los 75 centímetros, pero es la representación de Buda más venerada del país. El complejo del Gran Palacio, la antigua residencia real, acoge en la actualidad a los jefes de Estado extranjeros en visita oficial.
Sus más de 100 edificios representan 200 años de monarquía e innovaciones arquitectónicas. El río Chao Phraya y sus afluentes son las arterias principales de Bangkok, sin olvidar los klongs o canales, que tejen una vasta red de transporte por toda la ciudad. Las casas particulares, las tiendas y los templos miran hacia el río, perpetuando aquella época en la que los tailandeses se consideraban a sí mismos señores del agua. Por esta red única en toda Asia navegan constantemente todo tipo de embarcaciones, desde las canoas tradicionales a potentes lanchas motoras, que en ocasiones recorren los klongs a toda velocidad. Las casas tailandesas suelen estar construidas sobre pilotes, principalmente para paliar los efectos del monzón, que de repente eleva el nivel del agua, atenuar el calor, ya que la corriente de aire que circula por debajo sirve para refrescarlas, y complicar un poco el acceso a los animales dañinos. Los comerciantes van de puerta en puerta, como si se tratara de una ciudad a orillas de un lago, cubriendo todas las necesidades de la vida cotidiana. Para el recién llegado la transición no es tan evidente, pero el viajero prevenido detectará inmediatamente los olores picantes de la cocina china que marcan la llegada a Chinatown. Los chinos fueron los primeros pobladores de la capital en preferir las calles y casas sobre tierra firme, lo que dio a esta zona una importancia estratégica de primer grado cuando la ciudad comenzó a expandirse. Pak Klong, el mercado de las flores, es un placer para los sentidos. Las estrellas son, por supuesto, las flores de loto, que se utilizan tanto para la decoración como para orar y realizar ofrendas en los templos. La orquídea es uno de los símbolos del Reino de Tailandia, primer exportador del mundo de orquídeas cortadas y un elemento decorativo indispensable. Aunque algunas de sus tradiciones culinarias puedan parecer desconcertantes, no faltan los puestos callejeros donde picotear despojos a la parrilla, ranas fritas e incluso cigarras, saltamontes y gusanos de seda. En el templo de Wat Po, el rey Rama III, tal y como atestiguan algunas paredes, creó un centro nacional para la enseñanza de la medicina tradicional tailandesa, con una parte dedicada a los masajes. Aún hoy los especialistas de masaje tradicional se forman en este templo, principal referencia en la materia. El progreso tecnológico ha traído muchos cambios y el templo se ha abierto a tratamientos más completos. El ambiente se ha sofisticado y en sus excelentes instalaciones se combina la medicina tradicional con la balneoterapia de primer nivel.
La cúpula que corona la State Tower es un reflejo de la bonanza económica de los últimos años. Desde sus casi 250 metros de altura, este lugar de moda permite visualizar la gran expansión que ha experimentado la ciudad. Cuando bajan las temperaturas, tras la puesta de sol, la vida nocturna se organiza alrededor de pequeños restaurantes y conciertos al aire libre. A 80 kilómetros de Bangkok se encuentra Ayutthaya, capital del reino de Siam desde el siglo XIV hasta el XVIII. Este periodo marcó el apogeo del reino tailandés en términos de expansión geográfica, a través de Laos, Camboya y Myanmar, la antigua Birmania. Su parque histórico es hoy patrimonio de la humanidad. 33 reyes siameses de distintas dinastías gobernaron aquí hasta que los birmanos tomaron el poder. Estos, posteriormente, despojaron los templos del pan de oro y mutilaron numerosas estatuas. Prasi Sanpet, el mayor templo de Ayutthaya, fue construido en el siglo XIV. El recinto contaba con un Buda de unos 16 metros de altura, recubierto con 250 kilos de oro, que los conquistadores birmanos hicieron fundir. Estas tres impresionantes estupas reflejan la quinta esencia del estilo de Ayutthaya, que se ha convertido en sinónimo de arte tailandés. El Wat Phra Lo es un enorme Buda tendido. La tela de azafrán que lo cubre es un donativo, que según la tradición traerá felicidad a su donante. Los tailandeses comparten un sentimiento colectivo de la omnipresencia de lo sagrado y un profundo respeto por todos los monumentos religiosos. Los distintos rituales son practicados a diario. La oración concluye adhiriendo un pequeño recuadro de pan de oro a la estatua. A orillas del río Chao Phraya, las ruinas de la torre y la estupa de Wat Chai Watthanaram han sido restauradas, permitiendo recuperar la elegancia y geometría de la época. Viajamos hacia el oeste en dirección a la provincia de Kanchanaburi, donde los últimos meandros del delta del Chao Phraya atraviesan una llanura de marismas saladas. El trabajo es agotador. El país es un gran consumidor de sal y un importante exportador. Según la leyenda, la combinación de arroz y sal pertenecía a los dioses. El Chao Phraya es aquí mucho más ancho, tranquilo y apacible que en el laberinto de la ciudad. Más arriba, al llegar al mercado flotante, los barcos de turistas se encuentran con los de los vendedores de frutas y verduras, produciendo un tumultuoso atasco en este estrecho canal. Los platanitos fritos son un dulce muy apreciado por los tailandeses. En el país se cultivan 20 variedades. Algunas mujeres se protegen del agresivo sol con tanaka, una crema hecha a base de plantas. Las frutas son un auténtico regalo de la naturaleza, y aunque con frecuencia sean desconocidas para los occidentales, enseguida conquistan con su delicioso sabor.
El templo de Bangkok está recubierto por un árbol pipal que lo ha envuelto por completo con sus raíces. Estas, a lo largo de los siglos, han formado un auténtico caparazón que alberga y protege una estatua de Buda, cubierta de pequeñas láminas de pan de oro. Tailandia tiene muchos parques nacionales. Las cascadas del parque de Sai Yok, aunque con poco caudal en la estación seca, atraen a numerosos niños que vienen a refrescarse y jugar en las rocas. El puente sobre el río Kwai no atraería a tantos visitantes si hubiese sido construido en condiciones menos dramáticas. Los japoneses que ocuparon el país en 1942 decidieron conectar Birmania con Tailandia por ferrocarril para permitir el transporte de armas y alimentos. Las condiciones de trabajo fueron terribles, sobre todo en el paso del fuego del infierno, donde prisioneros de guerra británicos, australianos y asiáticos excavaron la roca con herramientas rudimentarias. Este bosque de bambú conmemora a los 90.000 presos que perdieron la vida durante la construcción de la línea férrea. El ambiente relajado que se respira hoy en las orillas del río nos invita a hacer excursiones por los alrededores o simplemente a relajarnos y disfrutar de una vista agradable. El arroz es uno de los principales cultivos de Tailandia, que es el principal exportador del por muchos considerado mejor arroz del mundo. Este cereal también juega un papel importante en la cultura gastronómica del reino y su cultivo es objeto de todas las atenciones. En Suphanburi visitamos el templo de Pa Lai Lai. Los tailandeses, sin importar su edad o clase social, comparten la misma devoción religiosa y la práctica regular del budismo. En un país con casi 300.000 monjes, la religión se inscribe de forma natural en la vida cotidiana. Suphanburi, conocida en el siglo XIII como Utong, recibió influencias de los pueblos Mon, Khmer y otras etnias locales, dando lugar al estilo que años más tarde imperaría en Ayutthaya. Las representaciones del Buda de esta época destacan por el delicado resaltado de los ojos y la boca, como un fino bigote. Esta antigua residencia de un rico comerciante de aquella época es característica del estilo arquitectónico de las casas de teca, con espaciosas estancias bien protegidas del sol. Río abajo, en Sam Chu, los ancianos perpetúan las tradiciones, especialmente la degustación de un azucarado café cuidadosamente mezclado que, tras un filtrado preciso, se disfruta en las terrazas.
En estos puestos abunda el pescado del río, en el que viven más de 30 especies. El templo de Ta Sun, cerca de Uthai Thani, posee elementos del periodo de Ayutthaya y otros más contemporáneos, siempre decorados de forma exquisita. En su interior, todos son brillos y reflejos, como en esta magnífica representación de Buda. Los monjes son los encargados de imprimir una corriente de pensamiento al templo, iniciar a los discípulos en la meditación y decidir la composición de todo el conjunto. Los centros de enseñanza, entre ellos la biblioteca todavía en construcción, también son magníficos. Cada templo se financia exclusivamente con los donativos de los fieles. Alrededor de Uthai Thani, una reserva natural conserva las riquezas generadas por el Chao Phraya y sus afluentes. En la aldea de Ban Na Thapo vive una etnia venida de Laos hace 300 años, los Lao Krang, un pueblo que trabaja el algodón y los tejidos con utensilios tradicionales. Las mujeres hilan el algodón y la lana, siguiendo sus antiguas costumbres, lo que representa para la cooperativa de la aldea una importante fuente de ingresos. El algodón es tejido en estos telares, cuyo diseño se remonta al principio de los tiempos, y teñido después con pigmentos naturales, como el crán, una resina obtenida de un insecto que produce un color rojo brillante. Estos largos chales se usarán en fiestas religiosas. Los motivos que los adornan son animales, flores o armas de caza, que expresan su profundo apego a la naturaleza. La flor de loto crece fácilmente desde el momento en que su pie está bajo el agua. En la cultura tailandesa el loto es una alegoría de la vida del sabio. Las raíces crecen hundiéndose en el lodo y las flores blancas se abren hacia el cielo. El arroz también necesita mucha humedad y la tierra donde crece debe permanecer bajo el agua. Algunas regiones llegan a tener hasta 3 cosechas al año. La mandioca se cultiva en llanuras más áridas y su producción se destina principalmente a la exportación. Protegido por imponentes acantilados, este bosque primitivo de Lan Sac posee una palmera endémica cuyo origen se remonta a un pasado muy lejano. Ni árboles ni plantas han cambiado desde hace siglos, renovados por un ciclo inmutable. Únicamente se han erosionado las cuevas, lo que da a este lugar un aire de otra época. Palomas y murciélagos comparten estos lugares protegidos de la civilización. Navegamos por el río Sakaekrang en dirección a Uthai Thani. Los pescadores viven en casas junto a la orilla y algunos crían peces en estanques protegidos. Esta magnífica mansión, propiedad de un rico comerciante de arroz, recupera la tradición arquitectónica de Tailandia. Los últimos grandes juncos que todavía navegan por el río llevaban antaño las bodegas rebosantes de arroz. Hoy se contentan con pasear a los visitantes que desean descubrir los secretos del delta, que también se ha convertido en una importante reserva natural. Campaign Pet anuncia la proximidad de Sukhothai,
antigua capital del reino. El parque histórico es ahora patrimonio de la humanidad. El templo de Phra Kao, que lindaba con el antiguo palacio real, ha sufrido las inclemencias del tiempo, lo que da a algunas estatuas de Buda esta elegante e inusual esbeltez. Sukhothai fue la primera capital de Siam y alcanzó su máximo apogeo entre los siglos XIII y XIV. El gobernante más famoso de este periodo, la edad de oro de la civilización tailandesa, fue el rey Ramkhamhaeng, que desarrolló los primeros caracteres de la escritura tailandesa modificando la de Sri Lanka. Sus escritos son considerados el origen de la literatura tailandesa. El templo de Mahatat, el más grande de Sukhothai, destaca por su estupa principal. A pesar de los años, la delicadeza de la arquitectura y las perspectivas de los distintos elementos del santuario real proporcionan un ambiente de paz que invita a la meditación, como sugieren las numerosas representaciones de Buda. Las diferentes estupas muestran la influencia del arte Khmer, previo a la difusión del ceilanés en esta región. El templo de Si Sawai y sus 3 pagodas de estilo Khmer fueron construidos al modo hindú. Los restos de una escultura hindú permitieron identificar el origen del templo, que posteriormente fue convertido en monasterio budista. Aunque sea un lugar sagrado, sus fosos ricos en peces son un buen lugar para practicar un método de pesca tradicional, la pesca con red. Continuando hacia el norte llegamos a Lampang, un antiguo centro de comercio de teca, que posee uno de los templos de madera de estilo Lanna más hermosos de Tailandia. El templo de Phra That Lampang Luang fue construido por el rey de Chiang Mai en el siglo XV y es probablemente el edificio de madera más antiguo del país. Su estupa, construida en 1449, alcanza los 45 metros de altura. La parte más espectacular es la gran sala de oración, sostenida por pilares de madera de teca exquisitamente decorados. Los frescos del siglo XIX representan játakas, historias de las vidas anteriores de Buda. El 95% de la población tailandesa practica el budismo Theravada. Todos los hombres deben pasar un breve periodo de sus vidas como monjes, preferentemente al finalizar sus estudios. Hoy en el templo de Sri Chum se celebra una gran ceremonia de ordenación. Los menores de 20 años pueden hacerse novicios, un honor que se otorga a las familias cuando uno de sus hijos toma la túnica y el cuenco. Estudiar es obligatorio y gratuito solo hasta los 13 años, por lo que hacerse novicio se convierte en una solución para poder seguir estudiando. El elefante es uno de los principales símbolos de la cultura tailandesa. 2 razones explican su lugar en el imaginario tailandés: su uso como animal de tiro tanto en las granjas como en la selva y su papel fundamental en los conflictos armados en Asia, donde eran muy utilizados antes de la aparición de los tanques y otras armas pesadas.
El número de elefantes salvajes en Tailandia no supera los 3.000 y hay alrededor de 2.300 elefantes domésticos. Desde que se prohibió la tala de árboles en el país, muchos de estos elefantes domesticados se encuentran en estado de abandono e incluso de maltrato. En este centro son recogidos y atendidos para deleite de los visitantes, para quienes estos paquidermos resultan un espectáculo fascinante. En la selva siguen siendo una fuente de mano de obra excepcional, gracias a la fuerza y habilidad de sus trompas. Aunque en algunas zonas su número de nacimientos tiende a aumentar, los expertos tratan de promover los nacimientos en cautividad con el objetivo de preservar la especie. En el hospital de elefantes, la lista de abusos infligidos por dueños desalmados es interminable. Este intenta salvar esta pata herida por un disparo, y este otro, tras pisar una mina, aprende a vivir manteniendo el equilibrio con solo 3 patas. Cerca de Chiang Mai, en la aldea de Lamphun, este templo del siglo XI posee una de las 8 estupas más veneradas de Tailandia. El templo estuvo abandonado hasta que Kruba Siwichai, uno de los monjes más famosos del reino, decidió restaurarlo en la década de los 30. Continuando nuestro viaje llegamos a Chiang Mai. Esta población, antaño misteriosa y llena de leyendas, es hoy una ciudad cosmopolita y moderna. Los arqueólogos han desenterrado recientemente la antigua ciudad de Wiang Kum Kam, primer asentamiento conocido de Chiang Mai que data del siglo XI. El Muay Thai, o boxeo tailandés, muy popular en toda Tailandia, es un arte marcial especialmente violento que contrasta con la delicadeza que emana del país. Las reglas son sencillas. Se puede golpear al adversario en cualquier parte del cuerpo. Muchos centros de entrenamiento acogen a occidentales fascinados por el lirismo de las películas de Hollywood. Pero practicar esta disciplina exige una mentalidad y un físico a prueba de bomba. Los emocionantes combates se celebran en lugares atestados, y rodillazos y codazos suelen ser golpes decisivos. Al amanecer, los tailandeses acuden a los mercados que llenan las aceras. Una parte de sus compras será destinada a ayudar a los monjes, que dependen por completo de la población. Estas ofrendas de alimentos forman parte de las buenas obras que los fieles deben llevar a cabo con regularidad y serán tenidas en cuenta para la siguiente reencarnación. Para celebrar el Año Nuevo tailandés, los líderes religiosos y los notables de la región se congregan en un rezo común. Después los monjes se dirigen a la calle, donde una larga fila de fieles les espera para participar en las ofrendas matinales.
Los ayudantes se ocupan de ir aligerando a los monjes del peso de las ofrendas. Chiang Mai cuenta con más de 300 templos. En lo alto del Doi Suthep, a casi 1000 metros de altitud, se encuentra el templo Wat Pratat, una auténtica maravilla lejos del bullicio de la ciudad. Fundado en el siglo XIV por el rey Kheu Naone, es uno de los templos más sagrados del norte. Como la mayoría de los templos tailandeses, es restaurado con regularidad gracias a los donativos de visitantes y devotos. La leyenda cuenta que un elefante que llevaba una reliquia sagrada cayó muerto en este lugar tras lanzar un bramido después de 3 días de marcha por las montañas. El templo y en particular su estupa le rinden homenaje. La estupa recubierta de oro está rodeada por un pasillo de mármol que los visitantes recorren con devoción. A medida que ascendemos por la montaña, el paisaje se llena de coníferas y de toda una vegetación específica. Este parque natural, que intenta preservar el resto de la montaña, cuenta con unas 300 especies de aves y más de 2000 especies de helechos y flores. Las plantaciones de café ocupan las soleadas mesetas. A 1500 metros de altitud se levanta una aldea Hmong. Las minorías étnicas que habitan las regiones montañosas del norte suelen ser pueblos seminómadas de origen chino o tibetano, que sobreviven en estas tierras gracias a la ayuda de asociaciones humanitarias y a la venta de tejidos. Los Hmong, que al igual que otras tribus no son considerados ciudadanos tailandeses, quedan fuera de cualquier ayuda estatal. Tailandia es el principal exportador de orquídeas cortadas. La deforestación y la excesiva recolección de orquídeas silvestres han puesto en riesgo de extinción a algunas especies. Desde entonces, muchas granjas se han dedicado al cultivo de esta hermosa flor, disponible en una amplísima variedad de colores. Las melodías de las músicas tradicionales varían según las regiones, siendo más pastorales en el centro del país y más sencillas en las zonas del norte. La artesanía sigue ocupando un lugar importante en la economía de Chiang Mai, en la que destaca especialmente la fabricación de paraguas pintados. Un trabajo minucioso que se ve recompensado en el Bo Sang, un festival anual donde se premia a los mejores artesanos. Los movimientos de las manos de los bailarines tailandeses siempre han fascinado al viajero. Estos delicados gestos se llaman mudras y permiten al espectador informado leer los bailes, un lenguaje que se transmite de generación en generación.
Descendiendo hacia el sur, el paisaje cambia de forma radical. Koh Samui es la tercera isla más grande de Tailandia, un paraíso turístico con maravillosas playas de arena. Sus primeros habitantes llegaron hace 150 años desde China, desde la isla de Hainan, para cultivar coco. La influencia de Hainan marca sin duda la diferencia cultural entre Samui y las demás islas del sur. Cuando llega el monzón y refresca el ambiente, es el momento de ir al mercado de Ban Rak. El coco es la estrella de este mercado, pero también abundan las frutas y verduras. La calle principal de Chau Wen, uno de los lugares más visitados de la isla, está siempre ajetreada. Pero la fama de Chau Wen también se debe a sus extensas playas, divididas en innumerables bahías junto a los arrecifes de coral. El único problema del viajero será elegir una entre tantas calas para darse un baño. En este marco exuberante están empezando a proliferar los centros de relajación y balneoterapia. Apodada la Perla del Sur, Phuket es la isla más grande de Tailandia. Las tranquilas playas del noroeste, que alcanzan los 50 kilómetros de longitud, siguen conservando su autenticidad tradicional. Los grandes hoteles han invertido de nuevo en las playas de la isla. Tras el tsunami de 2004, una tremenda energía movilizó la región, logrando relanzar el turismo en tan solo unos meses. Más al norte, los tailandeses acuden a las playas de Mai Khao para comer el pescado recién llegado en los barcos de pesca. Tras el desastre de 2004, su enorme motivación les impulsó a salir de nuevo a la mar y a recuperar poco a poco su flota pesquera, gracias a la ayuda internacional. Patong Beach sigue conservando su dinamismo y sus ganas de fiesta. El casco antiguo conserva ejemplos de la arquitectura chino-portuguesa, caracterizada por los locales comerciales de dos plantas donde malayos, chinos y portugueses comerciaban con indios y árabes. El canal Pak Pra bordea la península de Phang Nga y en él se suceden las aldeas de pescadores. El pescado se seca al sol, después se sala y se consume unas semanas más tarde en todo el país. Estas mujeres de una comunidad birmana se ocupan de la salazón y el envasado. El penetrante olor es la nota dominante en las extensas superficies dedicadas al secado. En dirección a la bahía de Phang Nga encontramos el templo de Wat Tham Su Wan Kwa, un templo construido en una cueva, custodiado por estos simpáticos monos. En este santuario subterráneo, una enorme caverna alberga un Buda reclinado de 15 metros de largo.
Los manglares rodean buena parte de la bahía de Phang Na, una reserva natural aislada por un laberinto de canales que solo los pescadores conocen. Los pescadores viven en casas flotantes. Estas aguas ofrecen gran abundancia de peces e innumerables variedades de ranas, sin olvidar los varanos que se esconden entre la vegetación. Este bosque de manglares primarios es el mayor del país. Cerca del mar, el tiempo ha excavado cuevas calizas en la roca, formando túneles de curiosas formas donde vuelan los murciélagos. Junto a la carretera, los pescadores se relajan participando en un concurso de canto de aves muy popular en el sur, en el que el ganador será el pájaro que cante más rato durante un periodo determinado. Los jueces tienen la difícil tarea de distinguir el canto de cada ave entre el ruido de los coches y los gritos de ánimo de los propietarios. Hay mucho en juego. El primer premio es una moto nueva y el segundo un sistema de televisión por satélite. La cáscara de coco es el cronómetro. Cuando se llena de agua y se hunde, termina el concurso. Camino de Krabi se sucede en los acantilados de piedra caliza, cincelados por las lluvias torrenciales del monzón. Los bosques de palmeras dan paso a las plantaciones de caucho, cuya savia será extraída para fabricar este valioso producto. Desde las playas de Krabi divisamos una cadena de islas que en el pasado fueron refugio de piratas. En esta región, terriblemente afectada por el tsunami, los pescadores se han tomado su tiempo para volver a salir al mar y mostrar a los turistas los maravillosos tesoros de sus islas. Los movimientos de una falla en el continente desplazaron estos enormes bloques de piedra caliza, distribuyéndolos después de forma geométrica. Sus escarpados acantilados sobresalen por encima del mar. Algunas de estas islas, cuando baja la marea, dejan aparecer una delgada franja de arena, ideal para disfrutar de las aguas turquesa. La más famosa es Khao Phin Khan, la isla inclinada, también apodada la isla de James Bond, tras el rodaje de una película de la célebre serie. El mar y el tiempo han tallado preciosas cuevas en la base de muchas de estas islas. La isla Hong, sin duda la más original, cuenta con numerosos túneles que nos invitan a navegar entre las paredes de roca.
La isla de Koh Phangan está poblada principalmente por los Moken o gitanos del mar. Esta isla, en la que buena parte de las casas están construidas sobre pilotes, tiene una mezquita y una pequeña escuela para los niños de la aldea. En Tailandia, los musulmanes son una pequeña minoría, pero son más numerosos en las zonas cercanas a las costas de la vecina Malasia. Tailandia se revela de forma paulatina. Siempre nos quedarán tantos lugares y tantas maravillas por descubrir que siempre estaremos pensando en volver.